Trabajé durante más de 15 años en Televisa, y nunca me imaginé ser testigo de una historia como esta. Era un asistente de cámara, siempre detrás de los reflectores, moviendo cables, ajustando luces, invisible para el público pero con los ojos bien abiertos en el set. Gracias a eso, tuve la oportunidad de conocer a todo el elenco de El Chavo del Ocho, a Roberto Gómez Bolaños, el genio Chespirito, a Florinda Mesa, la imponente Doña Florinda, a María Antonieta de las Nieves, la chispeante Chilindrina, y a todos los que dieron vida a la vecindad. En 1979, presencié algo que marcó mi vida, una discusión que empezó como un roce entre María Antonieta y Florinda, y terminó con una acusación que estremeció el set. María Antonieta afirmó que Chespirito maltrataba a Florinda y a sus hijos. Lo que siguió fue un torbellino de peleas, rumores, dolor y, finalmente, una reconciliación que me enseñó el poder del perdón. Quédate hasta el final, porque esta historia, vista desde las sombras del set, te llevará por un camino de emociones que aún me hacen temblar. Suscríbete, activa la campana y prepárate para un relato que nunca salió en los guiones. Era mayo de 1979, y el set de El Chavo del Ocho era un hervidero de actividad. Grabábamos episodios a contrarreloj, con una gira por Sudamérica en el horizonte y la presión de mantener el programa en la cima. Yo llegaba al amanecer, cargando trípodes, desenredando cables, mientras los actores ensayaban bajo luces que quemaban la piel. Chespirito era el alma del show, escribía guiones hasta la madrugada, dirigía con precisión quirúrgica y actuaba con una energía que nos contagiaba. Florinda Mesa, su pareja, era una presencia dominante, siempre con un lápiz rojo marcando cambios en los guiones. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, era puro fuego. Sus escenas eran oro puro, pero fuera de cámaras, su lengua afilada podía encender cualquier chispa. Los roces entre María Antonieta y Florinda no eran nuevos. En los descansos, los técnicos nos juntábamos en el comedor, tomando café aguado, y susurrábamos sobre cómo Florinda editaba los guiones, dejando a Doña Florinda con las mejores líneas. María Antonieta no lo disimulaba, llegaba al set murmurando, con el ceño fruncido, diciendo cosas como esto no estaba así ayer. Yo, desde mi puesto detrás de la cámara, lo veía todo, las miradas afiladas, los silencios que cortaban el aire, las veces que Chespirito intentaba apagar el fuego con un vamos, todo es por el programa. Pero en mayo de 1979, esa tensión, que siempre había sido un murmullo, se convirtió en un grito. Todo empezó una tarde, después de grabar un episodio donde la Chilindrina y el Chavo peleaban por un pastel. Yo estaba limpiando un lente cuando oí voces altas desde el camerino de María Antonieta. No era raro que discutiera, pero esta vez su tono era más cortante, más personal. Me acerqué, fingiendo ajustar un cable, y escuché a María Antonieta diciendo, Florinda cree que el set es su reino, y Roberto le aplaude todo. Carlos Villagrán, el Kiko, estaba ahí, intentando calmarla. María, no vale la pena, déjalo pasar, dijo, pero ella no cedía. No, Carlos, estoy harta. Siempre es lo mismo, ella manda, y nosotros obedecemos. No oí más, porque el director de piso me llamó para mover un reflector, pero esas palabras se quedaron conmigo. Sabía que algo grande se avecinaba. Días después, la tormenta estalló. Era un viernes, y teníamos una reunión en la oficina de José, el productor, para planificar la gira por Argentina, Chile y Perú. Yo estaba en el pasillo, cargando una caja de cintas, cuando vi a María Antonieta llegar con el rostro tenso, como si llevara una carga que no podía soltar. Entré a la sala detrás de los actores, supuestamente para dejar el equipo, pero me quedé en una esquina, invisible como siempre, observando. Chespirito y Florinda estaban sentados juntos, revisando un itinerario. Florinda marcaba algo con su lápiz rojo, y María Antonieta, al verla, se cruzó de brazos y se sentó frente a ellos. El aire se sentía pesado, como antes de un aguacero. José intentó empezar la reunión, hablando de horarios y hoteles, pero María Antonieta lo interrumpió. Antes de seguir, dijo, mirando a Florinda, quiero aclarar algo. Estoy cansada de que todo gire alrededor de ti. La sala se quedó en silencio. Florinda levantó la vista, sorprendida. María Antonieta, no sé de qué hablas, respondió,
con voz firme pero fría. María Antonieta no retrocedió. Lo sabes perfectamente. Cambias guiones, decides quién sale más, y Roberto nunca te dice nada. Chespirito intentó intervenir, con esa calma que siempre usaba para apagar conflictos. María Antonieta, por favor, esto lo podemos hablar en privado, dijo, pero ella negó con la cabeza. No, Roberto, esto es algo que todos deben saber. Florinda maneja el programa, y tú se lo permites porque estás bajo su control. El silencio era tan denso que podía cortarse. Yo, en mi esquina, sentía el corazón en la garganta, pero no me moví. Florinda se puso rígida, sus manos apretando el lápiz. Eso es injusto y falso, dijo, con los ojos brillando de rabia. José intentó retomar la reunión, pero María Antonieta seguía, su voz subiendo de tono. Y no solo eso, dijo, mirando a todos en la sala. He oído cosas serias. En los pasillos, en el comedor, la gente habla. Dicen que Florinda no está feliz, que hay problemas en tu casa, Roberto. Chespirito frunció el ceño, confundido. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, con la voz temblando. María Antonieta lo miró, y por un segundo pareció dudar, pero luego soltó las palabras que cambiarían todo. Dicen que le levantas la mano a Florinda y a tus hijos. El mundo se detuvo. Florinda dejó caer el lápiz, su rostro pálido. Chespirito se quedó congelado, como si no pudiera procesar lo que había oído. Yo, en mi rincón, casi dejo caer la caja de cintas. ¿María Antonieta realmente había dicho eso? Los demás en la sala, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Edgar Vivar, Angelines Fernández, se miraron, atónitos. Florinda fue la primera en reaccionar. Eso es una mentira asquerosa, María Antonieta, exclamó, levantándose de la silla. ¿Cómo te atreves a inventar algo tan horrible? María Antonieta no se inmutó. No lo inventé, dijo. Lo he oído de los técnicos, de los maquillistas. La gente habla, Florinda. Chespirito, con la voz quebrada, dijo, María Antonieta, eso no es verdad. Nunca he lastimado a mi familia. Pero ella insistió, entonces, ¿por qué todos lo murmuran? La reunión se deshizo. Florinda salió de la sala, con lágrimas de furia en los ojos. Chespirito la siguió, con el rostro desencajado. María Antonieta se quedó sentada, con la barbilla en alto, pero sus manos temblaban. Los demás actores se levantaron, murmurando entre ellos. Ramón Valdés, siempre el más tranquilo, me miró al pasar y dijo, esto se puso feo, compadre. Yo no respondí, solo asentí, todavía procesando lo que había visto. En 15 años en Televisa, había oído chismes, pero nunca algo tan grave, tan personal. El set se convirtió en un campo minado. Los días siguientes, la tensión era palpable. Florinda llegaba con los ojos rojos, evitando a María Antonieta. Chespirito dirigía con la cabeza gacha, como si cargara un peso invisible. María Antonieta, en cambio, actuaba como si nada, ensayando sus escenas con la misma energía de siempre, pero yo notaba cómo los técnicos la miraban, cómo los maquillistas susurraban cuando pasaba. En el comedor, el chisme creció como maleza. ¿Crees que sea cierto?, me preguntó un día Luis, el sonidista, mientras comíamos tacos. No sé, respondí, porque no quería alimentar el fuego, pero en el fondo, no lo creía. Chespirito era exigente, sí, pero siempre lo vi como un hombre bueno, dedicado a su familia y al programa. Ramón Valdés fue el primero en intentar apagar el incendio. Una tarde, mientras ajustaba una luz, lo vi hablar con María Antonieta en un rincón del set. No oí todo, pero alcancé a escuchar, María, esas cosas no se dicen sin pruebas. Le hiciste daño a Roberto. Ella respondió algo, con los brazos cruzados, pero no parecía arrepentida. Más tarde, vi a Ramón con Chespirito, fumando en el patio. Roberto, no dejes que esto te hunda, le dijo, con esa voz calma que tenía. Chespirito asintió, pero sus ojos estaban apagados. Yo, desde mi puesto, sentía que la vecindad, ese lugar de risas, se estaba desmoronando. Rubén Aguirre, el profesor Girafales, también intentó mediar.
Lo vi hablando con Florinda en su camerino, con la puerta entreabierta. Florinda, María Antonieta se equivocó, pero no creo que lo haya dicho con mala fe, dijo. Florinda, con la voz temblorosa, respondió. Rubén, esto no es solo un error. Es una puñalada. Edgar Vivar, el señor Barriga, prefirió mantenerse al margen, pero una vez, mientras le ayudaba a mover un reflector, me dijo, esto está dividiendo al equipo. No sé cómo vamos a seguir. Angelines Fernández, la bruja del 71, fue la más afectada. Siempre maternal, la vi abrazar a Florinda después de un ensayo, diciendo, hija, no dejes que esas palabras te rompan. Pero Florinda, aunque fuerte, estaba rota, los rumores se esparcieron como pólvora. En el comedor, los técnicos repetían la acusación, cada vez con más detalles inventados. Dicen que Florinda llegó con un moretón una vez, comentó un maquillista. Yo no vi nada, respondió una vestuarista, pero el daño estaba hecho. Algunos creían el chisme, otros lo descartaban, pero todos hablaban. Yo intentaba no participar, pero era imposible escapar. Una vez, un electricista me preguntó, ¿tú que estás en todos lados, has visto algo raro con Roberto y Florinda? Nada, dije, y era verdad. En 15 años, nunca vi a Chespirito levantar la voz más allá de un regaño en el set, mucho menos algo como lo que María Antonieta había dicho. María Antonieta, por su parte, no se retractaba. En los ensayos, actuaba como si nada, pero noté que evitaba a Chespirito y Florinda. Una vez, la vi hablando con Carlos Villagrán en el pasillo. Carlos, no me arrepiento de decirlo, le dijo. Alguien tenía que hablar. Carlos, siempre diplomático, respondió, María, pero no había pruebas. Esto va a terminar mal. Y tenía razón. La gira por Sudamérica seguía en pie, pero el ambiente era un desastre. José, el productor, estaba desesperado. Una mañana, me llamó para mover equipo a su oficina y lo oí hablando por teléfono, si no resolvemos esto, la gira será un fracaso. El elenco está roto, Chespirito intentó seguir adelante, pero se notaba su dolor. Durante un ensayo, se equivocó en una línea, algo raro en él, y se quedó mirando al suelo, perdido. Florinda, que siempre estaba a su lado, le tocó el hombro, y él sonrió, pero era una sonrisa forzada. Yo, detrás de la cámara, sentía que estaba viendo a un hombre al borde del abismo. Una noche, después de grabar, lo vi solo en el set, sentado en el barril del Chavo, con la cabeza entre las manos. No me acerqué, pero quise hacerlo. En 15 años, nunca lo había visto tan vulnerable. Florinda, por su parte, se volvió más reservada. Antes, siempre tenía una palabra amable para los técnicos, pero ahora apenas hablaba. Una vez, mientras ajustaba una luz, la vi en su camerino, mirando una foto de ella y Chespirito. Sus ojos estaban húmedos, y me dio pena. María Antonieta, en cambio, seguía desafiante. La oí diciendo a un maquillista, si no fuera cierto, ¿por qué todos hablan de eso? Pero yo sabía que los rumores no nacen de la verdad, sino de la envidia, el cansancio, las tensiones del set. Las semanas pasaron, Andazar era un campo de batalla silencioso. Los actores apenas se hablaban fuera de las escenas. Ramón intentaba aligerar el ambiente con sus bromas, pero ni él podía romper el hielo. Una tarde, vi a Chespirito y Florinda discutiendo en voz baja en el patio. No oí todo, pero alcancé a escuchar a Florinda decir, Roberto, no puedo seguir así. Esto me está matando. Él la abrazó, y supe que, fueran lo que fueran los rumores, su amor era real. El punto de quiebre llegó un mes después, durante los preparativos para la gira. Estábamos en el set, ensayando un sketch para Chile, cuando María Antonieta y Florinda tuvieron un encuentro cara a cara. Yo estaba alineando una cámara, pero me detuve a mirar. Florinda, con voz tranquila pero firme, dijo, María Antonieta, lo que dijiste no solo me dolió a mí, sino a Roberto y a su familia. ¿Por qué lo hiciste? María Antonieta, por primera vez, pareció dudar. Porque lo oí, Florinda. La gente hablaba, y pensé que era mi deber decirlo. Florinda negó con la cabeza. Eso no es un deber, es una traición.
No hay nada de verdad en eso. El set estaba en silencio, todos miraban. Chespirito, que estaba cerca, se acercó y dijo, María Antonieta, mi familia es lo primero. Nunca les haría daño. Si tienes pruebas, dímelas ahora. Ella bajó la mirada, y supe que no las tenía. Ese momento marcó un cambio. María Antonieta no dijo nada más, pero su silencio hablaba por ella. Los ensayos siguieron, pero algo en ella era diferente. La vi más callada, más pensativa. Una semana después, pasó algo que nadie esperaba. Era una mañana tranquila, antes de grabar. Yo estaba revisando una cámara cuando vi a María Antonieta entrar al camerino de Chespirito. La puerta estaba entreabierta, y aunque sabía que no debía, me acerqué, fingiendo ajustar un cable. Adentro, María Antonieta estaba de pie, con las manos apretadas. Roberto, Florinda, dijo, con la voz temblorosa, quiero pedirles perdón. Me equivoqué. No tenía derecho a decir lo que dije. No hay pruebas, y debí pensarlo mejor. Chespirito y Florinda se miraron, sorprendidos. Florinda, con los ojos húmedos, dijo, María Antonieta, tus palabras nos hirieron mucho. Pero si tu disculpa es sincera, la acepto. Chespirito asintió. María, somos una familia aquí. Los errores duelen, pero el perdón cura. No sé qué más hablaron, porque me alejé, pero ese día, el set sintió un alivio que no había tenido en meses. María Antonieta no volvió a ser la misma con Florinda, pero el respeto regresó. La gira por Sudamérica fue un éxito, y aunque las heridas quedaron, la vecindad sobrevivió. En los años siguientes, vi a Chespirito y Florinda más unidos que nunca, y a María Antonieta trabajando con la misma pasión, pero con más humildad. Los rumores se desvanecieron, como siempre lo hacen, y el programa siguió haciendo reír al mundo, pero la historia no termina ahí. En los meses siguientes, el set nunca volvió a ser el mismo. Los actores trabajaban juntos, pero había una distancia que antes no existía. María Antonieta seguía siendo la chilindrina, pero noté que evitaba las reuniones sociales del elenco. Una vez, la vi sola en el comedor, mirando su café como si buscara respuestas en él. Me dio pena, pero no me atreví a hablarle. En 15 años, aprendí que los técnicos no cruzamos ciertas líneas, aunque veamos todo. Chespirito, por su parte, se volcó aún más en su trabajo. Escribía guiones con una intensidad casi obsesiva, como si quisiera borrar el dolor con risas. Una noche, mientras recogía cables después de un ensayo, lo vi en su oficina, escribiendo a mano, con una lámpara iluminando su rostro cansado. Me pregunté si alguna vez hablaría de esto en sus memorias, pero sabía que no lo haría. Chespirito era un hombre privado, y este episodio era demasiado doloroso. Florinda también cambió. Antes, era la primera en saludar a los técnicos, pero ahora era más reservada, más cautelosa. Una vez, mientras ajustaba una luz, la vi hablando con Angelines Fernández en el set. Angelines, pensé que éramos una familia, dijo, con la voz baja. Angelines, siempre maternal, la abrazó y respondió, lo somos, Florinda, pero las familias también pelean. Esa escena se quedó conmigo, un recordatorio de que incluso en la vecindad, los lazos se prueban. Ramón Valdés siguió siendo el pegamento del elenco. Su risa, su cigarro, sus bromas, eran un bálsamo. Una tarde, mientras cargaba un trípode, me dijo, compadre, la vida es como el set, a veces se cae un reflector, pero hay que levantarlo y seguir. Reí, pero sus palabras tenían peso. Ramón sabía más de la vida que muchos, y su calma era lo que mantenía al equipo unido. Rubén Aguirre, con su aire de profesor, intentó reconstruir puentes. Lo vi hablando con María Antonieta después de un ensayo, con tono serio pero amable. María, todos cometemos errores, pero lo importante es aprender, dijo. Ella asintió, pero no dijo mucho. Edgar Vivar, siempre prudente, evitaba el tema, pero una vez me confesó, esto nos marcó a todos. Espero que algún día podamos dejarlo atrás. Angelines Fernández, con su fe inquebrantable, rezaba por el elenco. Una mañana, la vi en un rincón del set, con un rosario en la mano, murmurando oraciones.
Supe que pedía por la paz. Los técnicos, como yo, seguíamos trabajando, pero el chisme no paraba. En el comedor, las historias crecían, que Florinda había amenazado con dejar el programa, que Chespirito había confrontado a María Antonieta en privado, que la gira estaba en riesgo. Nada de eso era cierto, pero los rumores tienen vida propia. Una vez, un nuevo asistente me preguntó, ¿es verdad lo que dicen de Roberto? No, respondí, cortante. No quería alimentar la máquina del chisme, pero tampoco podía ignorarla. La gira por Sudamérica fue un punto de inflexión. Viajamos a Buenos Aires, Santiago, Lima, y el público nos recibió como héroes. En los teatros, las risas del público eran un recordatorio de por qué hacíamos esto. Pero detrás del escenario, la tensión seguía. María Antonieta y Florinda apenas se hablaban y Chespirito dirigía con una intensidad que rayaba en la obsesión. Una noche, en Santiago, vi a Chespirito y Florinda caminando por el hotel, tomados de la mano. Me dio esperanza. Si ellos podían seguir, tal vez el elenco también. De vuelta en México, el set empezó a sanar, pero fue un proceso lento. María Antonieta comenzó a acercarse al elenco, poco a poco. Una tarde, la vi llevando café a Ramón Valdés, un gesto pequeño pero significativo. Ramón, con su sonrisa de don Ramón, le dijo, «Gracias, Chilindrina, esto sí que es un lujo». Ella rió, y por un momento, el set sintió como antes. Florinda, aunque distante, empezó a hablar más con los técnicos. Una vez, mientras ajustaba una cámara, me dijo, «Gracias por tu trabajo, siempre estás aquí». Fue la primera vez en meses que me habló directamente, y me sentí parte de algo más grande. Chespirito, con el tiempo, recuperó su chispa. Una mañana, durante un ensayo, improvisó una línea que hizo reír a todos, incluso a María Antonieta. Fue un momento pequeño, pero importante. El programa siguió, los episodios se grabaron, y la vecindad volvió a ser un refugio para millones. Pero yo sabía que las cicatrices estaban ahí, invisibles pero reales. En los años siguientes, vi al elenco enfrentarse a más retos, la salida de Carlos Villagrán, las tensiones con Televisa, la enfermedad de Ramón. Pero la reconciliación de 1979 fue una lección que todos llevamos. María Antonieta nunca volvió a mencionar el rumor, y su relación con Florinda, aunque nunca fue cálida, se volvió profesional. Chespirito y Florinda se casaron años después, y su amor fue una prueba de que los rumores no podían tocarlos. Yo seguí en Televisa, moviendo cables, ajustando luces, viendo todo desde las sombras. Pero esta historia, más que ninguna, se quedó conmigo. En 15 años, vi risas, peleas, egos, pero nada como esto. Me enseñó que las palabras pueden herir más que cualquier golpe, pero el perdón puede sanar más que cualquier medicina. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que María Antonieta actuó por impulso, o había algo más detrás? Deja tu comentario, comparte este video y suscríbete para más historias que nunca salieron en la vecindad. Nos vemos en el próximo video, con los ojos abiertos y el corazón lleno.